Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42. No sé si predicar otra vez o se convierten o se rebelan, o corrigen o se rebelan. El título de esta predicación se llama Velad y orad para que no entréis en tentación. Y bueno, todo va a ir alrededor de lo que significa estar velando. ¿Qué significa? Lo vamos a compartir y vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hablemos con el Padre. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, y has mostrado, Señor, tu misericordia hacia nosotros, Señor, hacia todo aquel que va a escuchar esta enseñanza, Señor, porque si la escuchamos, Señor, es porque estamos vivos, Señor, y si estamos vivos es por tu gracia, mi Dios, por tu misericordia, Señor, porque no nos has dado el pago, Señor, por el pecado que hemos cometido, Señor. Por tu gracia, mi Dios, de que has escondido estas cosas, Señor, a los sabios y entendidos, y nos las estás revelando a nosotros, Señor, a los más pequeños, Señor. Las recibimos, Señor, con humildad, Señor, con esa mansedumbre, Señor, sabiendo de que viene de parte tuya, mi Dios. Prepara los corazones de mis hermanos para que tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos y de ellas. Gracias, Señor, porque tú conoces a tus ovejas y tus ovejas conocen tu voz. Que aprendan a discernir, Señor, que viene de parte tuya, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que me uses, Señor, con mi entendimiento, Señor, con mi corazón, mi Dios, y con mis labios, Señor, expresar, Señor, palabra que venga tuya, mi Dios, de ti, Señor, y no de mí, Señor. Sé que viene la parte humana también mía, Señor, en la cual, Señor, yo te pido, Señor, que me des entendimiento, Señor, y me des de tu gracia para exponer tu palabra, mi Dios. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias. Tomen asiento, pues. En este mismo capítulo 24 del versículo 36 del 26 al 35 nos habla de su regreso y y del versículo 36 al 51 nos habla de la necesidad de estar velando mientras que Él regresa, y comienza con un pero. Vea así, del versículo 36 dice así: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire lo que está aquí. Yo tengo un encabezado en mi Biblia en el cual dice, del versículo 26 al 35 nos habla de que él habla de su regreso, y aquí nos da específicamente la respuesta que le dice a sus discípulos cuando le hacen la pregunta, que cuando él habla de los fines de los tiempos, dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y la señal, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí habla, del versículo 26 al 35, habla de su regreso. Ahora, del versículo 36 al versículo 51 nos habla la necesidad de estar velando, estar vigilando. Esa palabra velar, tradúzcala a estar vigilando, que es lo que significa. Ahora, comienza del versículo 36 en adelante con un pero. Véalo así, hablando de estar velando, dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Obviamente que ya nos habló de su regreso, y ahí dice, pero tenemos que ponerle mucha atención. Pero el día y la hora, cuando usted escucha a alguien, yo sé cuándo va a venir el Señor, o que ponen una fecha, están delante de un falso profeta. Porque la Biblia nos asegura que nadie sabe el día y la hora.
Es la advertencia de que nos dice, por eso tenemos que estar velando. Ahora, cuando usted entiende esto, miren, yo les voy a decir cuándo es cuando va a venir el Señor. Ya va a empezar con herejías el pastor. No, el Señor va a venir cuando Él quiera. Así que relájese. Descansemos en su soberanía, porque Él va a determinar el tiempo. Ahora, nos deja ver señales cuando va a regresar. Habla de que cuando se complete el número de los gentiles que van a ser redimidos. Y ahí es donde vamos a entender de que ciertamente, pero nadie lo sabe, como nadie lleva la cuenta, en este caso cuando se complete el número de los redimidos, pues nadie puede asegurar. Y mira, pon atención en esto, hermana, de que tal vez Dios en su soberanía ha determinado que a través de tu mensaje, de tu predicación, de tu exposición, de tu testimonio, alguien venga a los pies de Cristo, y tal vez ese es el número 1,000,000. En este caso, tal vez es la última persona que va a entrar al reino de los cielos. Y Dios en su soberanía, tal vez Él determinó que fuera a través de ti. ¿Me explico? O sea, nadie lo sabe, nadie puede asegurar esto. Pero dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hace la comparación. Aquí nos enseña de que dice, primero que nada, nos da un ejemplo para hacer una comparación. Y en el versículo 32:8 dice así, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Lo que es el día de hoy. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se está viviendo el día de hoy? ¿Cómo se casan, se divorcian, se casan, se divorcian? Dice, comiendo y bebiendo. En este caso, uno de los atractivos en este tiempo es el entretenimiento. Todos están esperando el viernes. Bueno, a los que no trabajan el sábado están esperando el viernes. Ya se dicen, y hasta el cuerpo lo sabe cuando es viernes. Sí, porque ya no has esperado para salir, para irte a donde te quieras ir. El cuerpo lo sabe. Miren, mi cuerpo sabe cuando es domingo. También cuando es sábado, a las 5 de la mañana. Ahora, vean esto. Dice así. Pero dice aquí, hasta el día en que Noé entró en el arca. Repito 38 para entenderlo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Ese hasta habla de un determinado tiempo establecido, o habla de una distancia. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Yo voy a descansar hasta que llegue a mi casa. Yo voy a descansar hasta que mi hija se casa. Es para romper el hielo, ¿no? No se crean. No es un fastidio ni nada de eso, para que no. Ese hasta da por terminadas sus malas prácticas, en este caso de la generación que estaba en los tiempos de Noé. ¿Qué decía? Comían, bebían, casándose y dándose en casamiento. Da por terminadas esas prácticas, y pues nada más da por terminadas esas prácticas, no más porque murieron. Porque si seguirían viviendo, seguirían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Se entiende? Ahora, vea esto. En el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué significa esto? En el libro de Hebreos nos enseña de que Noé era pregonero de justicia, trabajando y predicando, trabajando y predicando. Arrepiéntanse, porque viene un diluvio, viene el exterminio de todo ser humano. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y se burlaban de Noé. Noé, pero nunca ha llovido. ¿Cómo se te ocurre? Es lo que ahorita les dices a la gente. Arrepiéntete porque un día va a venir el Señor, viene la gran tribulación. No, ¿cómo crees? Están viendo lo que está pasando con ese virus y la gente no se arrepiente. Bueno,
La gente se prepara para tornados, huracanes, para unas catástrofes. Sin embargo, no se preparan para su eternidad. Y es ilógico que lo más seguro que tenemos es la muerte, hermanos. Y no prepararnos, tenemos una cita. Tenemos 2 citas incancelables. Una es con la muerte. La segunda es que estaremos delante de Dios. Crea o no lo crea. Y es incancelable esa cita. Ahora, vea esto. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué significa esto? Que sí entendieron, pero después. Recuerde que nosotros somos un cuerpo almático. Y en el cuerpo almático, ahí es donde está nuestro entendimiento, nuestra memoria, vamos a decir nuestras emociones y voluntad. Y en el alma es donde radican todos nuestros recuerdos también y nuestros pensamientos. Entonces, el día que una persona muere, ahí no es el fin. La muerte significa separación y se separa el alma del cuerpo, el espíritu vuelve a Dios, pero en el alma usted sigue viendo, sigue sintiendo. Si no, vea la enseñanza que nos enseña el Señor Jesucristo del rico y Lázaro. Él recordó que tenía un papá y hermanos. Él recordó, le dijo a Abraham, acuérdate que en tus días vivías como vivías. Y él también dice, manda a Lázaro para que remoje la punta de esos dedos para que refresque mi lengua, que estoy siendo atormentado. Sentía. Quiere decir que sí entendieron los que estaban en la generación de Noé, pero demasiado tarde. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, a excepción de Noé y la familia de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2, aquí del 40 al 41, nos explica qué es lo que va a pasar cuando Él regrese, cómo estará la gente. Dijo el Señor Jesucristo, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Que va a haber un remanente nada más. Y al igual en las iglesias, porque muchos van a estar cuestionando. Miren, para empezar, si el pastor no está haciendo su trabajo. 2, porque la otra parte, el oyente, no cree y vienen los incrédulos. ¿Se acuerdan de esa predicación de los incrédulos? Estaban en la iglesia. Dice en Apocalipsis, dice, y los mentirosos, los idólatras y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Ahora, un incrédulo es diferente a un ignorante, alguien que ignora. Pero un incrédulo es que se le predicó, pero no creyó. ¿Me expliqué? ¿Ve la diferencia? Tal vez algunos de sus familiares son ignorantes porque no conocen. De hecho, Dios nos sacó de esa ignorancia en la cual andábamos. Pero ahora conocemos. Y ahora sí ya depende de usted si cree o no lo cree. Porque la salvación es a través de creer. La fe. ¿Me explico? No es por levantar la mano, no es ni por lo que hagas. No es para ganarse la salvación. Lo que hacemos es la evidencia de que somos salvos. Ahora mire esto. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Está dejando ver de que cuando venga el arrebatamiento, en ese momento no todos se van a ir. ¿Sí? ¿Está consciente de eso? Okay. Miren lo que dice. Versículo 42. Velad, pues. ¿Cómo entiende ese pues? El Señor Jesucristo está diciendo, velad, pues. Ese pues está diciendo, ¿estás entendiendo? Ahora yo les pregunto, ¿están entendiendo? ¿Amén? No, ¿me regreso o qué? ¿Patino o qué? Ese velad, pues, es basado a lo que ya Él explicó. ¿Cómo será dice, mirad que nadie os engañe, mirad que no os turbéis, el amor de muchos se enfriará? Es lo que sigue narrando y dice cómo va a regresar. Y luego está diciendo aquí, dice, velad pues. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los incrédulos?
A los que están, en este caso a los inconversos, a los que están en la iglesia, a sus discípulos, a los que caminaban con él. Les está diciendo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y aquí es como advertencias, está como, pon mucha atención. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En este caso, el 43, mire lo que dice el 44 para entender un poquito más. Dice: por tanto, también vosotros estar preparados. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos preparemos. ¿A quién le está diciendo? ¿A los que no escuchan? A nosotros. Un muerto no escucha, ¿cierto? Aunque hagan lo que hagan, no escucha. Solamente los que están vivos, solamente lo que tiene vida puede producir vida, lo muerto no. Y Jesús le está hablando a los vivos, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces dice: por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En este caso, como ¿quién de ustedes fiel y prudente? ¿Quién es fiel y prudente? ¿Qué es prudencia? Es poner atención, no solamente de que oigo, no, oigo y hago. Oigo y hago. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? Dice: en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo y preparó su casa, porque descendieron lluvias, vinieron ríos, descendieron y cayeron contra esa casa, pero estuvo firme, estaba preparado. Pero también a otro hombre, un insensato, que oyó también y no hizo, no se preparó. Son advertencias, hermanos. Yo no le estoy diciendo que usted está perdiendo su salvación, jamás he dicho eso. Pero el Señor Jesucristo nos está dando advertencias. ¿Para qué? Porque hay consecuencias, hermanos, y son eternales. ¿De dónde cree que surge la apostasía? No son de afuera, son de los que están adentro. Y los apóstatas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todo eso. No heredarán el reino de Dios. Lo está diciendo los que están adentro, no los que están afuera. Ellos están perdidos. Perdóneme si yo le digo algo así, pero así es, hermano. Yo no puedo cambiar esto. Usted preocúpese en su salvación, predique el evangelio. Usted no va a convertir a sus hijos, no, predíqueles. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Obras. En este caso está diciendo que lo halle haciendo. ¿Haciendo qué? En este caso, obras. Porque es un siervo. En este caso, un siervo es ¿qué es? Un esclavo. ¿Se imagina que usted compra un esclavo? Supongamos, en los tiempos abrahámicos, usted compra un esclavo y ahí está sentado sin hacer nada. ¿Lo compra para qué? Para que haga un trabajo. ¿Me explico? Y recuerden de que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. ¿Para qué? Para estar así, ay, qué bonito es Dios. No, para que nuestra fe esté activa. ¿Cuál es la encomienda que Dios nos dio? Predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio, ¿cierto? Ahora también nos hablan, la semana pasada estábamos entendiendo de que nos salvó, pero también con el propósito de que ayudemos al más necesitado, que sean obras que evidencian nuestra salvación, a quién hemos creído, a quién estamos escuchando. Amén. Miren,
Por eso, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo. ¿Haciendo qué? Obras. ¿Cuál es esta obra? Estar velando. Dice, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mire, hermano, usted no es de que tenga que hacer cosas extraordinarias. No, haga lo ordinario. Haga lo necesario. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios le está pidiendo poca fe, ¿cierto? No le está diciendo mucha fe. No, poca fe. Usted va a hacer lo indispensable, lo necesario. Dios, más adelante usted va a poder hacer lo posible. Porque mire, estamos aquí porque estamos haciendo lo posible. Si usted estuviera imposibilitado, no estuviera aquí. ¿Correcto? Ahora, más adelante usted podrá hacer lo imposible. ¿Cómo es que aquel borracho, parrandero y jugador ahora predica el evangelio? Es algo imposible, dice la gente. Y aún así, viendo, oyendo, no creen. Me estoy poniendo en ese papel. Ahora, no es de que hagamos cosas, no vamos a caminar sobre el agua. No se crea Super Pedro. No. Pero Dios va a hacer lo imposible en nosotros. Porque el milagro más grande no es caminar sobre el agua, hermanos. Multiplicar los panes. El milagro más grande es la transformación de un ser humano. De que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y es a través del poder del Espíritu Santo. Ahora usted sí va a poder hacer cosas que no podía hacer antes. Hace usted lo necesario, después hace lo posible y Dios va a hacer lo imposible en usted a través del Espíritu Santo. El nacer de nuevo. ¿Me expliqué? Ahora, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ese pero está hablando de que lo contrario de aquel siervo que es prudente. ¿Me explico? Está diciendo imprudente, insensato. ¿Sabes que va a venir tu Señor? ¿Sí sabían que lo que significa el ser cristiano, que está basado en 3 verdades absolutas? Una, que fue concebido sobrenaturalmente a través del Espíritu Santo. 2, que murió y resucitó y ascendió al Padre, la segunda verdad. La tercera verdad es de que Él va a regresar. Y si usted quita una de estas 3 verdades absolutas, ese evangelio está incompleto. ¿Me explico? Entonces, si usted sabe que va a venir el Señor, o en este caso que nos llame a su presencia antes, significa que tienes que estar velando. No seas imprudente, no seas insensato, porque lo más seguro que tú y yo tenemos es la muerte, querramos o no. Dijo alguien, los cristianos no los entiendo. Están, ay Señor, quiero estar contigo, y se enferman y están hablando para que los sanen. Ahora, tampoco no es de tentar al Señor para irnos con Él. No. Nosotros vivimos, dijo Pablo, yo quisiera estar en la presencia de Dios, pero por amor a ustedes, estoy con ustedes. Había 2 verdades en Él, yo quiero estar con Él, pero por amor a ellos y por amor a Dios, porque es primero amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Él entendía que tarde que temprano iba a estar ante la presencia de Dios. Y ya cuando culmina su ministerio dice, he terminado la carrera con gozo. ¿Cómo esperas terminar tu carrera? ¿Enojado? Ay, nunca me hicieron caso los hermanos. ¿Cómo piensas terminar? Mire, yo hago mi trabajo, predico, enseño. Y mi oración es de que todos entiendan, que todos corrijan y todo. Pero créeme lo que no me estoy cortando una mano para que tú creas. Yo enseño, yo hago lo posible. Y lo imposible lo va a hacer Dios en ti a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo no me voy a jalar los cabellos. Ay, no cree la hermana, no cree la hermana. No, tú sabes. Yo expongo. Y estoy limpio de su sangre. Estoy haciendo mi trabajo. Y no es de que no los ame. O porque los amo, hermanos.
Porque si no los amaran, hagan lo que quieran. ¿Saben todas estas enseñanzas? ¿Saben para qué es? Advertencia, que no vivas en un libertinaje. No creas que, algo, Señor me perdona, Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie en el infierno. No, ¿qué no lees? ¿O cómo leéis? Dijo el Señor. Ahora, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no lo sabe. Si nosotros supiéramos la hora, que tuviéramos un relojito de esos que están de regreso, de esos digitales, 10, 9, 8, 7, y luego otro minuto se va quitando, y que tuviera ahí la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Si tuviéramos ese relojito, mire hermanos, ustedes y yo pecaríamos hasta el último minuto por nuestra naturaleza. Ahí estuviéramos, mintiendo, robando, comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento. Al cabo ya te falta un minuto, un minuto, sí. Señor, perdóname, ya. ¿Ustedes creen eso? No, hermanos, así no va a ser. A muchos la muerte les sorprendió aún dormidos. Muchos no amanecieron, ¿no? Muchos porque andaban en el baile, en la parranda, en la balacera, en aquí y allá, o tal vez dormidos. No hicieron nada malo anoche, pero tal vez no hicieron nada bueno tampoco anoche. No oraron al Señor, no tuvieron su devocional, no vinieron a la oración. Qué bonito. Mire lo que dice. Sigue diciendo del 50 al 51. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahora, dígame una cosa. ¿Habrá hipócritas en el cielo? Pues no. Ahora, no estoy diciendo de que una vida perfecta. No. Recuerde esto, de que usted sabe, hermano, si es hipócrita o no. Mire, en mi caso, no es hipocresía, es imperfección. Así debe de ser en usted, que estamos en un proceso. Estoy en un proceso, ¿de acuerdo? Estamos en un proceso, pero también apresura tus pasos. No solamente oigas, sino también haz. Hipocresía es de que, dijo Jesús, cuidado de la levadura de los fariseos. La hipocresía dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Dígame, usted tiene todo el derecho de pararse aquí, y aquí están mis hijos, decir, usted es mentiroso, pastor. Usted, aquí dice que los borrachos, ¿no? Usted está tomando ahí los sábados en la noche y viene aquí todavía a predicar. O está haciendo esto, está haciendo aquello. No, soy un imperfecto porque soy un humano. No hay humano perfecto. El único fue Jesús, porque nació sin pecado. De ahí para allá todos tenemos la tendencia a pecar, hermanos. Pero eso, a ser hipócritas, la gente no se acerca a las iglesias cristianas porque no, ahí está llena de hipócritas. No te equivoques. Es cierto que hay hipócritas. ¿Quién dice yo? No se cree. Es cierto, eso está donde quiera. Donde quiera hay gente hipócrita, en el trabajo, con los vecinos, en la familia, donde quiera hay hipócritas. El hecho es de que nosotros, que no seamos un hipócrita, porque aquí dice, y lo castigará duramente. ¿Poquito? No,
¿Sabía? Sí sabía, conocía que iba a venir su Señor. O sea, por eso le puso un cargo a pastor, ministro, evangélico, lo que sea. Le puso un cargo, y a todos aquí, a cada uno de nosotros nos puso un cargo, como ser sacerdotes de nuestra casa, los varones. Y a la mujer le dice, sujétese a su marido, también tiene un trabajo. Los jóvenes, sujétense a sus padres. A todos, todo lo lleva a un orden, hermanos. Entonces dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dígame, ¿ahí será el paraíso? Imagínense en el paraíso comiendo una manzana y crujiendo de los dientes, enojado, frustrado. No, dice que en ese momento no habrá tristeza y no habrá dolor. Yo quiero estar ahí. ¿Usted no? Dice que el lloro y el crujir de dientes habla de furia, habla de dolor o rabia. El juicio vendrá, habla de el juicio venidero de Dios, que es tan cierto como el regreso de Cristo a la tierra. Su segunda venida será repentina y sorpresiva, hermanos. Ahora, la Biblia nos deja ver acontecimientos que tienen que pasar, la apostasía, la manifestación del anticristo, cosas así. Pero no vamos a entrar tanto ahorita en eso, lo que es escatología, que es importante, sí, pero la escatología no te salva. Y lamentablemente muchos pastores, es que el diablo, predican más del diablo que de Jesús, más del infierno que del cielo. Claro que es importante advertir, enseñar, pero no es lo imprescindible para el evangelio, para la salvación de las personas. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tenemos que entender? De su amor. ¿Y por qué fui redimido? ¿Por qué fui comprado? ¿Por qué? Entonces, entender eso, hermanos, es parte de mi trabajo. No hacemos a un lado la escatología, ¿no? Y la he compartido en otras series. Y lo estamos retomando, pero en este caso con advertencias. ¿Lo entiende? Mire, y si no lo entiende, vuélvalo a escuchar, hermano. Y yo le recomiendo escuche toda la serie que llevamos, van como 6, 7 mensajes ya. Escúchelos y no va a parar porque el Señor me sigue dando más y más. A lo mejor culmino con la de la apostasía, o la del libertinaje, o la de las que están haciendo piedras de tropiezo para que su familia no venga. Quieren que venga, pero están haciendo tropezar con sus acciones. Ahora, ahí sí son hipócritas. Ahora, aquí termina, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que continúa en este caso. ¿Qué sigue del 24? 25. Wow. Grandes revelaciones. Entonces continúa, ¿qué? Hablando de lo que ya habló en el capítulo 24, ¿correcto? Y aquí va a poner va a mostrar 3 parábolas. Y en las 3 parábolas tienen su significado. Habla de estar velando. Más adelante va a estar hablando de lo que Dios nos ha dado y que le vamos a rendir cuentas. Y también nos habla lo que enseñamos la semana pasada de las ovejas. En este caso de las ovejas, habla de que si nosotros ayudamos al necesitado, porque cuando tuve frío me cobijaste, cuando tuve hambre me diste de comer, es lo que habla del capítulo 25, y los 3 concuerdan. O sea, no está hablando de diferentes temas, va hablando, por eso es una carta y se tenía que leer de continuo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, por eso entendemos que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Algo que se asemeja. Esta va a usar un ejemplo natural para enseñar el reino espiritual. Amén. El reino de los cielos. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí habla del acontecimiento. Jesús comenzará, bueno, lo que ahorita mencionaba. Habla de mire lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensatas viene de la palabra moros. ¿Qué significa?
en algunos significados habla de una persona necia, una persona absurda, fatua, ignorante, pero también en otras porciones lo menciona estúpido. No se sorprendan. Algunas versiones, a lo mejor la versión que usted trae ya lo dice así. A lo mejor en esta no, pero por ejemplo dice, oh Gálatas, no dice insensatos, dice, oh Gálatas estúpidos. Es una palabra por la idiosincrasia de nuestro lenguaje, pues se oye grosera o se oye así, pero no, es lo que significa. Fatuo es lo que significa. Pero aquí por eso está diciendo insensato. Y está hablando de 5 vírgenes, 5 mujeres, por el ejemplo que está dando, insensatas. No porque está hablando al género femenino, perdón, a las mujeres solamente. No, es para todos, porque lo va a poner como iglesia también. Como iglesia, pero también se entiende individualmente. ¿Amén? Con esa aclaración podemos entender. Descuidadas. ¿Cómo? Descuidadas. También otra interpretación de esa palabra. Versículo 3. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pastor, entonces las insensatas ¿eran salvas o no eran salvas? Dice que tomaron lámparas. La palabra me enseña, el salmista me enseña que su palabra es lámpara a mis pies, es tu palabra. Tenían conocimiento, tenían la palabra. El Señor Jesucristo en Marcos, en Mateo también, se menciona a Él como el novio de la iglesia. Cuando le vinieron a preguntar los discípulos de Juan y los fariseos, ¿por qué nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Porque el novio está con ellos. ¿Ven cómo el Señor Jesucristo se pone como el novio? Y los discípulos como la novia. ¿Amén? Es una explicación. Entonces, aquí Jesús está hablando en el Señor las llama novias. Quiere decir que ya tenían un compromiso. ¿Me explico? Nosotros somos la novia del Señor, como iglesia. O en algunas porciones ya nos ve como la esposa del Señor. O la prometida del Señor. ¿Sí? Al igual que Israel en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Y tenían su palabra, lámparas a mis pies, tu palabra. Y también tenían aceite. ¿Qué significa el aceite en la Biblia? Bueno, habla de símbolos, tipología también. Habla de lo que es el Espíritu Santo. Que en mi copa esté rebosando. Dice, ser llenos del Espíritu Santo. Que no se embriaguen con vino, más bien embriagarse del Espíritu Santo. Y no habla de que pierdas el sentido, que no, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Porque si tu vida no está llena del Espíritu Santo, es como un vaso. Si el agua estuviera hasta aquí, entonces algo más está ocupando el espacio del vaso. ¿Me explico? Tal vez no es nada, pero ese nada es algo hueco. Y muchos llevan sus vidas huecas. Tienen su poquito de aceite nada más. Pero tenían sus lámparas. Sí eran. Amén. Tal vez habrá usted, pastor, pero aquí hay una escritura. Bueno, vamos a estudiarlo. Con mucha paciencia, no hay ningún problema. Y no es reto tampoco. Yo quiero aprender. Versículo 4 dice así. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, habla de se prepararon para no dormir y estar vigilando, estar velando. Por eso tomaron el aceite y sus lámparas. Todos cuidamos y vigilamos aquello que nos importa, ¿cierto? Si usted tiene un carro que acaba de comprar, no quiere que ni el gato pase a 5 metros de ahí. Que los niños no coman ahí en el carro. O su trocota, como la quiera llamar o como lo quiera. Algo que usted pone sus ojos, usted vigila. Si usted compra una casa, no haya ni qué hacerle. Ya ahorita a lo mejor ya la tiene después. Bueno, ya. Pero ese es el punto. De que nosotros, el novio vigila a su novia. Vela por su novia. ¿Cierto? Miren, aquí está un ejemplo bien claro. Al igual de ella, ¿no? Cuida lo que le. Usted pregunta
por lo que le llama la atención. Yo llego a la casa, ¿dónde está Brian? ¿Dónde está Eli? Porque me interesan. Si no me interesan, Brian no ha llegado. Brian, ¿quién es Brian? No, porque me interesan. Usted pregunta por aquella muchacha, bueno, en aquellos tiempos, espero, no sé, pues aquí no hay jóvenes, le preguntaba por la que quería que fuera su novia, ¿cierto? O se pasaba por ahí, porque le interesa. Y en este caso, nosotros vigilamos, guardamos lo que nos interesa. Si usted tiene ese abrigo de piel que le gusta y que la hermanita, es la envidia de todas las hermanas, envidia buena, dice, usted lo cuida, ¿cierto? Amén, amén, ¿sí? El anillo de compromiso, usted lo cuida y no lo descuida, ¿cierto? Porque le llama la atención, está vigilando. Todos cuidamos y vigilamos aquello que es importante para nosotros. Si Jesús es importante en nuestras vidas, le estaremos esperando, ¿cierto? Estamos preparados. La iglesia debe de decir un constante amén, Señor. Vuelve, regresa pronto. Te estamos esperando. ¿Qué novia se prepara? En este caso, pues el novio, pues no sé, como en una semana llega, 2 semanas. No, la novia se prepara y se viste, y mi trabajo como pastor es vestir a la novia, preparar los atuendos, todo lo que necesita a su iglesia para que estén preparados para la venida del Señor, para su novio. Amén, es mi trabajo. Y yo también estar velando, estar preparado para la venida del Señor. Dice Filipenses, estar preparados en espíritu, cuerpo y alma. También el cuerpo, sí, que cuidar el cuerpo y alma, entendimiento, conocimiento. Y el espíritu, pues su palabra es espíritu y es verdad. ¿Qué es lo más importante para ti? Y ni me digas. Ya va a empezar el pastor, sí, fíjate. Dominguero, salsa la mano. Santo. Nos hace bullying, pastor. Esos que llegan tarde. Santo. ¿Sabes por qué? Porque para ti no es importante. Si fuera importante, otra cosa sería. Tus acciones revelarían lo contrario a lo que estás haciendo o a lo que dices que crees. Ese silencio es así ensordecedor. ¿Por qué? ¿Le atiné o no le atiné? ¿Qué es más fácil? ¿Dejar de venir o corregir? Y unos dejan de venir. Creen que es lo más fácil, pero va a ser lo más difícil. Pastor, pero es que ya 1 hora antes, corrija, disciplina, lo que significa ser disciplinados, ordenados, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Contésteme con entendimiento. ¿Sí o no? Como que todavía ¿sí o no? Sí. ¿Está enojado? No, porque ustedes con su boca también Si usted no está de acuerdo, tal vez esta no es su iglesia, porque yo no voy a parar de enseñar, instruir, corregir y dirigir. Ahora, el malo soy yo, ustedes llegan tarde y el malo soy yo, ahora sí. O no vienen y es que me está diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te deje hacer lo que tú quieres? No. ¿Dejas tú que tus hijos hagan todo lo que ellos quieren? Son unos desobligados, y el más desobligado seríamos nosotros como padres en no enseñarles, en no corregirles. Es que lo amo tanto. No, ese amor es un amor engañoso. Usted cela lo que usted ama, ¿no es cierto? Mira, el hermano no suelta a la hermana. Versículo 5. Avánzale, pastor, avánzale. Versículo 5 dice, ya leí 4, sí, ¿verdad? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí está, pastor, se durmieron. Ahorita le voy a enseñar. Deme la oportunidad.
no se me ha olvidado esto. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. En este caso, en este caso, no solo es de estar velando o estar en una iglesia, o habla más que nada, habla de una actitud vigilante. Porque se imagina, si no es de que no durmamos, no. Miren, yo duermo bien tranquilo. Ahí está mi esposa, pregunta. Dice, nomás se acuesta y se duerme. Y las deudas, que alguien más las va a pagar, yo creo. No. Bueno, yo voy a hacer lo posible. Pero en este caso, no me roba el sueño. Es más, ustedes no me roban el sueño, hermanos. Santo. No, yo oro por ustedes. Yo no soy omnipresente, Dios sí. Yo no soy todopoderoso, Dios sí. Señor, ten cuidado de mis ovejas, que son tus ovejas. Ten cuidado de ellas, Señor. Mira que la prietita, la que tiene manchas, aquella la que cojea, aquella. Ten cuidado de ellas. Es más, es por las que más oro, hermanos. Las que están seguras dicen que el Señor dejó a las 99 seguritas ahí. Y fue por la... Es lo que estoy haciendo, hermanos. ¿Se sienten seguras con su pastor, ovejas? No, díganme. ¿Contratamos a alguien más o qué? No, porque, miren, cuando un pastor hace su trabajo y ve el lobo, toma su vara y su callado y ándele. Pero cuando anda el lobo por ahí, agarra la vara y la avienta. Y ese sonido, la oveja nomás la ve, la escucha, ahí está mi pastor. Y sigue comiendo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Se siente segura, aunque ande en valle de sombras, aunque ande en medio de lobos, porque su pastor está con ellas. Amén. Y Él es el pastor. No te calles, porque te voy a ocupar ahorita. Muy bien. Versículo 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mire, en cuanto es de estar velando, mire que el que más vela por ustedes es Dios. Yo no los compré. Él vigila a su pueblo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, ahí velando por ellos. En el desierto, ahí en el desierto. En el sol, una nube los acompañaba. En la noche, una columna de fuego. Velando, ahí estaba el Señor, porque tiene cuidado de sus ovejas. Así también nosotros debemos de aprender eso y estar vigilando, porque aprendemos de nuestro maestro, estar vigilando. Pero dice que, mire lo que dice ya el versículo 10, dice: pero mientras ellas iban, adelante, sí, en versículo 9 dice: más las prudentes respondieron, me brinqué, ¿no? Dice, las insensatas, vamos al 8, dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Qué significa se apagan? Quiere decir que sí tenían aceite, porque usted no puede prender la lámpara si no tiene combustible, y quiere decir que se estaban apagando porque se estaba acabando ese combustible. Amén. Quiere decir que sí tenían el Espíritu Santo, pero apagado. Le hacían más caso a lo mundano, entiéndase, tiempos presentes. No estaban llenos del Espíritu Santo. En este caso, las lámparas estaban encendidas porque sí tenían aceite, pero no lo suficiente para irse con el novio, porque tenían que salir de noche. Si fuera de día no necesitarían las lámparas, pero como en este caso, en este ejemplo que está poniendo, porque está poniendo un énfasis, estar velando. En el día no hay necesidad de estar velando porque todo se ve, pero en la noche se necesitaba ese combustible, ese aceite, para que produjera esa luz y poder andar seguros.
Porque si no ve, usted no sabe ni por dónde voy. Cae y tropieza. Pero dice la Escritura que andando en este camino, por torpe que seas, no te extraviarás, teniendo su palabra. Ahora, ¿por qué en este caso, mire, cuando dice, le dice, danos de ese aceite, danos de su aceite? Pero miren, yo no puedo creer por ustedes. Aquí es una responsabilidad independiente de cada uno de nosotros. ¿Estar qué? Estar alimentándonos, estar guardando, estar vigilando, que nuestra copa esté rebosando. ¿De qué? De la presencia de Dios. En el trabajo, en la escuela, en la oficina, donde quiera, hermanos. Él es omnipresente. Su estudio, ¿qué es lo que escucha? ¿Música mundana? ¿Qué es lo que ve en la televisión? ¿Por qué no viene entre semana? Es pastor, mire, a mí dígame lo que quiera, pero Dios lo sabe. Y sabe qué lugar ocupa Él en su corazón. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Hasta es que el trabajo, ¿qué? ¿Usted piensa que no trabajo yo o qué? ¿O tengo 4 manos o qué? No, hermanos, es igual, hermanos. Mire lo que sigue diciendo, dice. Pero mientras ellas iban, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mire, tarde que temprano, hermanos, la dispensación de la gracia va a cerrar su puerta. Como en los días de Noé, hasta que entró el último animalito. Tal vez era el changuillo que nadie quería, o era el murciélago que no quieren ahorita. Yo no sé, pero entró el último, porque si está hasta ahorita es porque Dios le guardó. Y todos los animales, todos son por algo, hermano, en el ecosistema. Los buitres también, para comerse los animales muertos. Si no, imagínense, todo tiene un porqué, hermanos. Ahora, entró hasta el último. Ya, el último, pásale, corre, y Dios cerró la puerta. ¿Cuántos se salvaron después? Ninguno. Pastor, pero cuando venga el Señor y luego vamos a predicar, ahora sí vamos a entender. Too late. Demasiado tarde. Veme muy bien, hermano. Demasiado tarde. ¿Por qué crees que está esta advertencia? Velad. Habla de guardar, retener, perseverar en el Evangelio. No juegues con tu eternidad, no juegues. Acaba el Señor, tarda en venir. No juegues con eso. ¿Por qué se quedaron esas 5 mujeres? Por insensatas, imprudentes, porque no se prepararon, no guardaron, no vigilaron. El que vigila está renunciando al sueño de la noche. Y no estoy diciendo que no duerman, hermanos. No, descansen en el Señor. Aquel que dice, el domingo me pongo la armadura de Dios. ¿Por qué te la quitaste en la semana? ¿Qué no debes de estar guerreando? Somos guerreros, hermanos. No es que no durmamos, sino que estemos preparados. Renunciar a mi yo, a mi carne, a mi cama. En este caso, para levantarnos temprano y estar presentes a la hora que se nos indica. Es de estar alerta en luchar contra la pereza y la negligencia. ¿Por qué se quedaron ahí? Por la pereza. Ay, no sé si escucharon algunas enseñanzas que dio en el Congreso de Matrimonios. Habla de aquel hombre que estaba en una hamaca, estaba compartiendo el pastor Chava, y dice que veía que un alacrán se iba acercando cerca de su pie. ¡Vieja! No se quería ni mover.
por la pereza. Vieja, ¿qué? ¿Tenemos antídoto contra el piquete de alacrán? Le iba a picar el alacrán y no se movía. Esa historia continuará. Pero miren esto. Ahora no me falles. Habla de que dice, después dice, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Porque el 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, la enseñanza de la semana pasada decía, porque no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los mundanos, los inconversos, no dicen Señor, Señor. Para ellos su Señor es el dinero, Señor entretenimiento, Señor eso, Señor aquello, Señor teléfono, Señor celular, todo lo que sea. Pero en este caso es de Señor, Señor, acuérdate de nosotros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. No te conozco. A ver, volteate para acá, volteate. No te conozco. No hay una intimidad, no hay una relación. Estabas en la iglesia. ¿Por qué se quedaron ahí las mujeres? Por imprudentes. Estaban en la iglesia. Por eso es la advertencia, hermanos. El estar alerta es lo contrario a la indiferencia, a lo que no te importa. En este caso, pues, si no te importa Jesús, tú no lo vas a estar esperando. ¿Cierto? Sí, pero si te importa, vas a estar vigilando cómo vives, cómo te comportas, qué es lo que estás haciendo, para tu reino o para el reino de Dios. En 1 de Corintios dice que velad, estar firmes, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí habla de que se cerró la puerta, hermanos. Mas él respondiendo dijo, os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se has entendido hasta ahorita la enseñanza? ¿Sí? Bueno, pues ese, pues, velad, pues, es para ti. ¿Sí? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ahora sí los invito a que vamos para allá. Estamos por terminar, hermanos. Apocalipsis es donde habla el Señor Jesucristo a las iglesias. Y aquí le habla a la iglesia de Sardis, del capítulo 1 al capítulo 3 le habla a las 7 iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras. Él sabe, hermano, hermana, él sabe cómo hablas, qué es lo que ves, cómo te comportas, por qué trabajas, cuál es la motivación, por qué haces las cosas. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás. ¿Sabes qué? Muerto. ¿Está hablando de los inconversos? Le está hablando a la iglesia. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor. No estás haciendo tu trabajo, pastor. En este caso, el pastor representa a la iglesia. Si el pastor es cócono, salen coconitos. Si el pastor es oveja, salen ovejas. Todo se reproduce según su género. Dice, versículo 2, dice, sé vigilante. En este caso habla de velar. Ya encuentra en este caso la similitud de la palabra. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué les enseño? Corrijan, hermanos, corrijan.
Miren, escúchenlo de parte de Dios para su vida. Corrijan, hermanos. Porque Dios, Jesús les está diciendo, conozco tus obras. Imagínate que te jalen de aquí. Conozco tus obras. Yo lo siento así cuando me jala el Señor. Yo conozco tus obras. No me vengas con que, sí, Señor. Por eso predicamos con temor y temblor, con entendimiento. Dicen, a mí me confronta más, hermanos, que ustedes. ¿Ustedes creen que no me regaña el Señor? Sí, siéntate, yo te enseñaré cómo que andas ahí con aquí, con aquello, siéntate. Pero es que, siéntate. Pero es que te sientes, y ándele uno bueno, y ahí sí ya me enseña. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Otra vez, vela, guarda, retén. Dice, y arrepiéntete. ¿Por qué le dice arrepiéntete? Porque andaba mal. Amén. A la iglesia, al pastor. Dice, pues si no velas, ¿no qué? Repítelo conmigo. No velas. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tenéis unas pocas personas en Sardis, ahí está, un remanente. Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, en este caso venció el sueño, no se durmió, no murió. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vamos allá con Lázaro? Dice, nuestro hermano Lázaro ya duerme. Entonces está descansando. No, ya murió. Ya se murió. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. ¿No qué? A ver, espérenme, pastor. No borraré, quiere decir que ya estaba escrito en el libro de la vida. Dice, no borraré del libro de la vida y confesaré su nombre. Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y le está hablando a la iglesia. El que niega al Señor con sus actitudes, con lo que dice. ¿Eres cristiano? No, no soy cristiano. O con tus actitudes dices que eres cristiano, pero no te comportas como cristiano. Yo borraré. Pastor, se pierde la salvación. Usted es responsable de su salvación. Cuídela, guárdela, vele. Dios no te la está quitando. Él no es infiel, Él es fiel. Los infieles somos nosotros. Por eso está la advertencia, hermano. ¿Sí está entendiendo más esta serie? Dice, dice, el que venciere, ahí está. ¿Qué es? Obras. En este caso, no para la salvación. Habla de perseverar, hermano. Habla de el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a qué? A las novias, a las iglesias, a las que sí son, pero guarde, vele, vigile. Jesús veló en Getsemaní hasta la consumación de la salvación con su muerte. Cuando Él dijo, mi alma que estaba afligido y oraba al Padre y decía, Padre mío, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la iglesia vive hoy el reino de Dios temporalmente aquí en la tierra. Esto es el reino de Dios, hermanos. Es una probadita de lo que vamos a probar allá por una eternidad. Esto es temporal. Cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, estaba hablando del evangelio, hermanos. Si usted tiene su palabra, tiene el evangelio en su corazón, usted está viviendo el reino de Dios. Una probadita de lo que va a ser por una eternidad allá. Amén. Y avanzamos hasta la culminación con el regreso de nuestro prometido Jesús, que nos prometió que vendría por nosotros, pero que iba a preparar lugar
en su casa, en la casa de su padre, para morar con él por una eternidad. Bájamele poquito ahorita, por favor. Está bien, bájame porque va una escritura importante. Puedes seguir. En Marcos capítulo 14, vamos a ir rápidamente. Marcos capítulo 14, y aquí habla, versículo 32 en adelante, dice: vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní, de lo que les estoy comentando. Dice: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora, la angustia, la hora del dolor, la hora donde Dios iba a vaciar toda su justicia en un solo hombre. Y decía: Abba, Padre, Papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿A quién le dijo? A Pedro. El mismo que dijo en el 29, mira lo que dice en el 29 de este capítulo, dice: entonces Pedro le dijo, después de que él dijo: me van a negar ustedes, dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. En Mateo 26:36 dice: yo nunca me escandalizaré, Señor. Antes que cante el gallo, le dijo el Señor, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Y sabemos el resultado, que Pedro le negó. Pero dice también la escritura que lloraba amargamente porque había negado a su Señor, al que él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesó, pero en un momento de debilidad, por no estar velando, no se preparó en la oración, no se preparó ahí en Getsemaní junto con su maestro. Señor, fortalécenos a nosotros también, porque viene la prueba. Ya se los había advertido desde antes. Ahí en la cena le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, y luego dice: uno de ustedes me va a entregar. Les estaba diciendo, instruyendo qué es lo que iba a pasar. Y no veló Pedro, se durmió. Ese Pedro que bien arrebatado decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal vez tú le has confesado como tu Salvador, pero no estás velando. También tú le has negado como Pedro. Después que Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos junto con Pedro, aunque gozoso con la resurrección de su maestro, ese gozo se veía opacado por la vergüenza de haber negado a su maestro. ¿Se acuerdan cuando le dijeron: Pedro, hemos visto al maestro, ha resucitado? Ah, estás loca. No le creyeron cuando María Magdalena les fue a dar la noticia. La incredulidad, el estar velando, hermanos. Por eso mire lo que dice, volviendo a esta escritura, dice: velad. Dice: ¿no has podido velar una hora? Cuando le dijo Jesús ahí en Getsemaní, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos aquí, hermanos, todos hemos sido débiles a la carne. El espíritu está presto: acá estoy,
Le preguntas al compadre, le preguntas al banco, le preguntas al doctor, y el Espíritu dice, acá estoy, está presto para ayudarnos, para instruirnos, para recordarnos la palabra de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y lo hemos ignorado, lo hemos negado. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es porque no aprendemos a descansar en el Señor, hermanos. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La intención de que Jesús le dijo a Pedro y a Jacobo y a Juan, velad, prepárense para lo que viene. Pero no estaban preparados. Cuando vinieron a apresarlo, corrieron. Cuando dijeron, el Señor resucitó, y cuando Él se les apareció estando las puertas cerradas, dijo, paz a vosotros. Todos se pusieron contentos, y Pedro contento, gozoso, el Maestro ha resucitado. Pero yo le negué. Tal vez todos contentos, Señor. Tomás poniéndole la mano ahí en su costado, en el dedo ahí en su mano. Y Pedro allá en un rincón. Yo le negué a mi Maestro. Yo le negué. Más adelante dice la Escritura que Pedro dijo, ya me voy de pesca. Y algunos de los discípulos dijeron, vamos contigo, y se fueron de pesca toda la noche y no pescaron nada. Ahí en el mar de Galilea, y ahí en la orilla, un hombre les decía, ¿tenéis algo que comer? No pescamos nada. Dijo, echar la red al otro lado. No hemos pescado nada. En tu nombre lo haremos. Y echaron la red, y no podía la red con tantos peces. Y Juan dijo, es el Señor. Es el Señor. ¿Qué dijeron a las vírgenes? El Señor ahí viene. Para algunos será demasiado tarde, pero hoy tú tienes la oportunidad como Pedro de redimirte. Pedro no esperó más. Dice que se despojó de sus vestiduras, se ciñó y se lanzó al mar. Hizo el esfuerzo. Señor, 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 yo te negué, Señor. Dame la oportunidad de pedirte perdón. Dame la oportunidad de estar delante de ti para decirte, Señor, perdóname porque te negué. Pedro necesitaba una oportunidad para redimirse delante de Jesús. Pedro en su tristeza un día sintió la necesidad. Yo voy con mi Señor, pero ya no había oportunidad. Pero cuando se presentó ese día en el mar, el Señor Jesucristo, y que Él dijo, es el Señor, en su corazón se empezó a palpitar rápidamente. Aquí está la oportunidad, y no esperó a los demás. Se lanzó para decirle, Señor, no velé junto contigo. No oré junto contigo. Perdóname, Señor. Pero el Señor, movido a misericordia, Pedro, ¿me amas? Digo, apacienta mis corderos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Todavía con esa actitud, yo no te negaré, Señor.
Le dijo, pastorea mis ovejas. Primero dijo a sus corderos, a los más pequeños, también a las ovejas, a las que están más grandecitas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Pedro se sintió evidenciado. 3 veces le negué, pero estoy delante de mi Señor para confesarle, tú lo sabes todo. Ya entendí que mi carácter era arrebatado y que yo decía, yo te seguiré, Señor. Yo le dije al pastor, sí, pastor, ahí voy a estar el día de la oración, yo voy a estar ahí el día del servicio, yo estaré ahí, pastor, con usted. El Señor murió solo. Jesús le dijo, apacienta, pastorea mis ovejas, cuídamelas, vela por ellas hasta que yo regrese o hasta que te llame a mi presencia. ¿Entiendes, hermano? La necesidad de estar velando. Ponte de pie, hermano. Este es el momento, hermano. Tal vez no se te había presentado la ocasión. Ahora ya con entendimiento de que habías negado a tu Señor. Este es el momento en el cual tú puedes decir, sí, Señor, he aquí, Señor, me pongo delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es el momento de intimidad, hermano. Aquí donde tú puedes confesarle a tu Señor, te he fallado. Vida para ti. Gracias, Señor. Quiero más. Gracias, Dios. Para mí. Tenerte como rey. Somos débiles. Sopló mi corazón. Soy